El luto humano, capítulo 4. Marcela, la mujer de Jerónimo, ayudó a envolver el cadáver de Chonita en un zarape gris. El agua había penetrado considerablemente en la habitación y afuera continuaba avanzando el torvo ruido del río. Era incomprensible todo en ese momento final en que se preparaban para la huida, para una emigración extraña, sin sentido. Se cree a veces que huir de la muerte es mudar de sitio, alejarse de la casa o no frecuentar el recuerdo. No puede comprenderse que la muerte es la sombra del cuerpo, el país, la patria, la sombra, adelante o atrás o debajo de los pasos. Aquellos seres entendían, sin embargo, que de pronto los destinos de todos estaban unidos y eran la misma cosa solidaria y oscura. Comunidad súbita de ambiciones, de sufrimientos, de esperanzas. Iban a morir juntos uno al lado del otro, y esta circunstancia les hacía amar como por instinto la relación última que ya los unificaba, encerrando dentro de un círculo los ojos, las manos, las piernas, el recuerdo. Envolvieron el cadáver en el zarape y después Calixto lo ató con una soga fina. Era preciso salvarlo de la muerte, como tal vez a todo lo demás, de ser posible, que quedaba ahí en el cuarto, los recuerdos, los objetos. Calixto formaba un bulto con inútiles cosas, a través de sus sensaciones de ebrio, gruesas, abultadas, y una impresión de desdoblamiento. A los pies de la cama, con el agua hasta la cintura como un cadáver sentado, Jerónimo respiraba con torpeza, mortalmente descolorido. ¡Levántate!, gritó Úrsulo con rabia, moviéndolo con el pie. El cadáver alcohólico resolló inmóvil, más pálido aún. Úrsulo y Calixto cruzaron significativas miradas. Tendrás que cargarlo, ordenó Úrsulo, y luego, a guisa de explicación: yo llevo a Chonita. Preparábanse para el éxodo, para la palabra bíblica que expresa búsqueda de nuevas tierras, palabra con esperanza, aunque remota en los bárbaros y alentadores libros del Viejo Testamento, pero fría, muerta, aquí, en este naufragio sin remedio de hoy. Úrsulo llevaría a Chonita y cada quien alguna otra cosa. Calixto cesó entonces de hacer su bulto inútil. ¿Pero a dónde iban? Comenzaban a entrar ya en la etapa postrera. Sus vidas tenían ahora una sola dimensión terminal. De ahí en adelante los minutos iban a ser tan solo una preparación. Su viejo pasado, rico o pobre, recomenzaría en el recuerdo, la niñez, la juventud, el amor, el sufrimiento, los anhelos, todo lo que había sido la vida. Prepararíase desde hoy para la muerte. Marcela se dirigió al cura. ¿Cómo salvarnos? Los ojos del cura se tornaron más opacos. Repuso con un vulgar consuelo teológico: la salvación había que esperarla extrañamente de algo que nosotros mismos llevamos y que es la misericordia. Palabras sarcásticas, las mismas del ángel rebelde expulsado, el consuelo de uno mismo, del corazón soberbio. ¿Y qué otra preparación para la muerte más antifernal, cuando el infierno mismo era el sentido del hombre e inhumano lo celeste? Descorazonador, plácido, lleno de bajos egoísmos. Ella me hablaba, pensó el cura, de cómo salvarnos, y yo no he podido contestar nada. Roncaba, insistía con barro, con raíces, el agua, allá afuera, morir de agua, agua enemiga. Cecilia se dirigió a su baúl color café. Era justo abrir el vientre nostálgico del baúl para mirar un poco del pasado. Había perdido el porvenir y sin vida adelante solo las materias pretéritas eran capaces de reunir sangre en transcurso, acontecimientos. Enumeró dentro del baúl el corpiño blanco corriente, el viejo abanico de marfil, el joyero de paja, el haz de cabellos de su madre. Para llegar hasta el baúl, Cecilia caminó desde la cama hasta el rincón oscuro, con el agua hasta las rodillas. Topografía extraña la de la habitación ahora. De súbito, todo aquello era desconocido.
y algo tan familiar. Antes, como el agujero que había junto a la cama o el ladrillo roto, parecían bajo el agua, al contacto comunicativo, visual, del pie, como de una casa ajena, no la suya, no la de Cecilia, casa seca, firme, sino de sueño, habitación sumergida y sombríamente acuática. Comenzaba el recuerdo. Con sus manos graves hizo una caricia rencorosa al joyero de paja, frágil consistencia al tacto con aquellos adornos que tenía. Habían sido estas las palabras de Úrsulo. Me perteneces por entero, física, moral, espiritualmente íntegra, y cuando seas cenizas. Tus huesos son míos, tu cabeza, tus dientes, tus pies, tus pensamientos. Me perteneces, me pertenecerá siempre. Úrsulo oscuro que subyugaba por su afán de poseer íntegramente todo, un zapato o una idea o una mujer, peligroso, atormentado, paupérrimo. Cecilia sentía una lástima infinita frente a un corazón tan triste y tan furioso, tan lleno de peligros y de ternuras. Me perteneces por entero, moral, espiritualmente. Había dicho esa frase bárbara la mañana misma en que se poseyeron por primera vez. Mostraba a Úrsulo los ojos inyectados, criminales casi, contrastando con el cielo puro. El campo tenía una música monocorde y lenta. El aire cargado de luz podía tocarse como una pared. Ella sintió un gran miedo al comprender que un amor tan sin límites humanos, tan descomunal, solo podía tenerlo un hombre solitario y sin consuelo, un paria del corazón, un hombre desnudo. Sintió entonces que al entregarse a Úrsulo había sellado un pacto infinito. Ocurre a veces que en un instante misterioso, en un relámpago inaprensible, el espíritu expresa su palabra profunda, el espíritu, el instinto o la subrazón oscura y desconocida. Entonces la verdad sin voz, sin actitudes, sin gestos, nos es revelada amargamente. Se sabe el desamor o la soledad o el desdén y el asco irrevocables. Úrsulo había descubierto ese mensaje, mas su corazón se revolvía furioso, ciego ante el enemigo invisible. Sintió deseos de golpear a Cecilia porque dañándola, hiriéndola, la sentiría suya. Pero lo fantástico que nada pasaba en la superficie, que ahí encontrábanse aquella vez los dos sobre la grama y ella bajó su brazo fuerte, suya. ¡Cecilia! ¡Cecilia! Gritó como un loco, comprendiendo el sino de aquella alma sombría. Cecilia, con piedad, con inamorosa ternura, dijo algunas palabras de consuelo. Fuéronse después al pueblo, al otro lado del río. Por los canales se derramaba el agua viniendo desde la presa con su estilo juvenil de adolescente musical. Visitaron el mercado oloroso a mezclilla, a percales con ruido, la placita frente a la iglesia, cargada de color. En todo un poco de gracia, gracia trascendente y profunda con el aliento cobrizo de los habitantes, campesinos, artesanos, mestizos, todos con un don interior, un lento abandono, la placita de golondrinas con sus geranios color de rosa, tan iguales a las propias muchachas de rebozo verde y vestido sonoro. Bajo un rectángulo de manta que sombreaba el lugar, vendían las cajitas doradas los joyeros. ¿Quieres uno?, preguntó Úrsulo. Tomó el joyero entre sus manos. Está bonito, dijo con un extraño gesto. Enseguida pagó el importe. Este era Úrsulo, triste, vengativo. Volvió a mirar con ojos malos a Cecilia, terco, de piedra. Sí, muy bonito. E inopinadamente, sin que Cecilia pudiera remediarlo, rompió la bella caja entre sus puños. Se trataba del instinto desolado de quien nunca ha poseído, del sediento que después de beber en el transparente manantial arroja lodo y porquería sobre sus aguas. Compraron sin embargo otro joyero, el mismo que ahora con rencor, con pena, acariciaba a Cecilia.
Habíase aproximado Calixto, chapoteando en el agua turbia de la habitación, y observaba por encima del hombro de Cecilia los objetos, el joyero dorado, el corpiño, el abanico. Puso algo de tierno en su mirada al percibir el olor nostálgico que se desprendía, superior a este otro vago inmaterial de Chonita, semanas y meses y años olfativos, como una memoria sorprendente. Dámelo, dijo acariciando el abanico. Ahora quién sabe por qué se sentía fuerte para tutearla. Anticipaba de esta manera la posesión. Daba calor al lazo. Una nueva cosa surgía ante la posibilidad del desastre, ante el agua ascendiendo, ante el río sordo, ante la tormenta. ¿Se iban a perderse? ¿Se iban a desaparecer? No puedo, respondió Cecilia. Úrsulo miraba sombríamente la escena. Tenía a su hija muerta entre los brazos dándole calor. No era dueño ya de nada en la vida, sino de aquel cuerpo, y ese cuerpo era la nada enigmática y desconsoladora. ¿Cómo recuerdo? Insistía Calixto. Comprendía Úrsulo que si ya no se cuidaban de él, era porque el fin estaba próximo, y él estaba desarmado frente al fin, porque si todos desaparecerían, todos perecerían. Él desaparecería más aún. Él, aquellas relaciones apenas insinuadas, apenas en vago comienzo, entre su mujer y Calixto aumentarían poco a poco, gradualmente y ante su propia vista, pues Úrsulo estaba muerto. Úrsulo hallábase caído en el abismo, sin una existencia real desde que el río empezó a desbordarse, desde que el agua les empezó a llegar a las rodillas. Quiso suplicar, pedir que no le hicieran daño, pues sentíase pobre, pero no pudo atreverse a nada. Cecilia musitó tan solo: toma a la niña, y tendía el cadáver. Cecilia volvió la cara y miró con asombro el rostro envejecido de Úrsulo. Era tan poco tiempo, era ya Úrsulo un ser agónico. Extendió los brazos para recibir el cadáver y con él, junto al pecho, experimentó algo extraño. El cuerpo de Chonita le devolvía al mismo Úrsulo, reintegrándola. Úrsulo, Dios mío, prorrumpió por primera vez en llanto. Nuevamente es ella. Lloraba quién sabe por qué, y Úrsulo advertía a través del camino de las lágrimas el propio camino de su amor y su retorno. Cuando ella lloraba, y no era fría, hostil, cuando sí, tocándola, haciéndola volver hacia su cuerpo mejor, a sus verdades, ella respondía y eran llanto y reconciliación y sacrificio sus ojos. Sentíase que a su vez era nuevo todo y ella la amaba pródiga que estaba ahí. El cura luchaba por levantar a Jerónimo. ¡Levántate! Levántate, anda, camina, ve, muere. Hay que salvarse para la muerte, para que la muerte no llegue sin sentido, sino justa, exacta, limpiamente. ¡Jerónimo! Úrsulo se aproximó para ayudarle, y entre ambos lo sentaron en la cama, los dos pies colgando sobre el agua. Calixto no cesaba de mirar los objetos del baúl. Ahí estaban fijos y tristes, últimos. ¿Cómo recuerdo, Cecilia? Nada más como recuerdo. Sentía sobre sus dedos, al insistir palpando el abanico, todo el mundo supersticioso de los objetos, un papel, una cosa cualquiera, pero que estuviese impregnada del gesto donativo, de la dulce, soñadora, amorosa acción de dar. Los ojos inexpresivos de Cecilia volviéronse aún empañados por el llanto. Son recuerdos míos. Nadie le podía arrebatar aquellas cosas, ni siquiera esta muerte de este día, que iba a acabar con todo. Como sonámbula preparábase para dejar la tierra. La vida al transcurrir abandona objetos en el camino. Un libro, un haz de cabellos. Tocando hoy los cabellos de su madre, Cecilia se estremecía extrañamente, como si tocara algo muy fino, sensible, dentro de sí misma, algo como el paladar más interno o la víscera. Recordaba que estuvo a punto de morir cuando aún se encontraba en el vientre de su madre,
y al imaginarlo sentía como una impresión cóncava, un raro vagar. Pudo morir, su madre y su padre huían por el monte, morir como dentro de una nave cálida, embarazada, pesada, bestial. Su madre no soportó, se recostó entonces bajo los árboles, bajo la naturaleza. Era la naturaleza frente al hombre solo. Era eso que nadie puede entender sino cuando su alma vibra solitaria junto a las montañas o los grandes prados o los desfiladeros infinitos y se ve la empresa del hombre, el ascenso de una cumbre, el esquivar de un precipicio, la empresa de la victoria contra un enemigo inconsciente. Pero no fueron los árboles ni los barrancos, sino los hombres mismos, los perseguidores que encontraron a la pareja y dieron caza al prófugo, al padre de Cecilia. Podrían haber muerto a su madre también, pero aquellas membranas, aquella cosa que no respiraba aún, sino alimentándose de tejidos, aquel corazón, ese misterio, el cuerpo, Cecilia, Santa Cecilia, los consternó, infundiéndoles ese respeto mezclado de repugnancia que un gran vientre encinta provoca siempre. Había una memoria en Cecilia, una memoria táctil del suceso, recuerdo casi vegetal de emociones reflejas, el miedo, por ejemplo, o el dolor, memoria como luces, con sangre, cual si se golpeara los ojos cerrados, misterio prodigioso de la placenta y del noble, denominador cordón umbilical. Dame a la niña, oyó a sus espaldas la voz de Úrsulo. Tendió el cadáver, el objeto simbólico, y otra vez se volvió a sentir terriblemente separada de Úrsulo. Otra vez lo dejó solo, sin amparo. Otra vez tornó a romper aquello que los unía. Era un bultito de ropa, un molote textil, de zarape, de tejidos, con un pequeño rostro amarillo, la muertecita abrigada, manuable, tan grande todavía, tan grande, con su muerte viva, con su muerte aún sin morir, y una mariposa de colores ya, la servilleta en que Marcela envolvió algunos cuantos comestibles, tortillas duras, sal, frijoles secos, y cómo voló de la mano al hombro, generosa, popular. Enseguida, amarrada tras el omóplato espeso, permitió a Marcela llegar hasta su hombre. Hubiese dado toda su existencia porque solo despertara, que sus ojos desprendieran nada más una chispa de luz. Frotó con fiereza y ternura enormes las sienes del borracho. Que solo me ve un segundo, aunque después se muera, pero lo iba a perder. Carente ya de sentido, Úrsulo caminaba a uno y otro lado, con la niña, a grandes pasos de agua. Produció un rumor profundo lleno de movimiento. Detúvose frente a Marcela. Que lo cargue Calixto. Ya no va a despertar, murmuró mirando al ebrio, y sin percibirlo, había dictado una sentencia. Ya no va a despertar. Marcela inclinó la cabeza. Era posible. Quizá no despertara nunca, ni siquiera para morir. Tomó las muñecas de Jerónimo y lo sacudió con fuerza. Que despertara, una vez tan solo. Afuera el agua se había vuelto frenética, cuerpo inmenso de serpiente desparramada. El sacerdote se plantó en mitad del cuarto. Había estado rezando en voz queda sin cesar, pero a medida que el rumor de la tempestad era más grande, su tono se elevaba, empeñado en vencer, en conjurar. Glorifica mi alma al Señor. Era necesario glorificarlo, exaltar su obra entera, contradictoriamente, pues Dios era aquello que ocurría en los corazones, con todo lo que encerraba lágrimas y vida, muerte y creación. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. La insensata soberbia temeraria, el afán de inmortalidad, la locura de vivir más allá de la vida, todo lo que no era someterse, crecer, animar dentro del proceso de la humilde vida, siempre dispuesta a negarse y desaparecer, que Dios se había hecho para él mismo, quizá mejorar con el sacrificio y entrega total de sus hijos,
había sido abatido por el brazo de su poder. Ahora abatía el orgullo de estos seres, ahora llamaba a la puerta. Estremecióse el cura ante lo que ocurría consigo mismo. ¿No estaba él también luchando por salvarse? ¿Por no perder la vida? ¿Esa que apenas se le había prestado? ¿No en su corazón latía asimismo la soberbia de perdurar, cuando como el jefe de un navío debía ser el último y no solo, sino el que se hundiera mientras los demás náufragos ganaban la orilla? Exaltó a Israel su siervo, así como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y toda su descendencia. ¡Cállese usted, padre!, pidió Úrsulo, y el cura enmudeció inmediatamente. En realidad era inútil todo. Cecilia recordaba que una virgen loca, ahora ahí dentro de su baúl, entre los queridos objetos, quemaba el óleo orgulloso de su lámpara, y Cecilia no quería abandonar este recuerdo, este corpiño blanco manchado con el aceite rojo de una virginidad pródiga. Guardaba el corpiño de su primer amor como un testimonio sacro, su primer amor antes de Úrsulo, amor de mañana, clara, intenso y breve. ¿Debíase el resentimiento de Úrsulo justamente a este primer amor? En el fondo Úrsulo jamás le perdonaba que no hubiese sido suya desde el principio, y de ahí la permanente impresión de que Cecilia no le pertenecía, de que estaba con él como en préstamo. Ella continuaba queriendo a Natividad con todas sus fuerzas, y cómo no, si había tanta sangre que los ataba, generosa, la sangre primigenia, no escatimada, de la entrega, la del corpiño blanco, y esa otra de él, al fin mezcladas como en una ceremonia matrimonial decisiva. Sangre, lo que se hace con sangre, profundo líquido que canta, de todo en efecto, de la primera vez que trataron, de la ruda, varonil franqueza con que Natividad le habló siempre, de los 5 o 6 breves días que vivieron juntos. Recordaba violentamente, sin que pudiera remediarlo, tan solo la noche aquella en que a Natividad, dormido, lo acribillaron a tiros Adán y su gente. Ella había salido al corral cuando oyó las voces y los disparos. No quiso creer nada de tanto como se daba cuenta de lo que había ocurrido. Natividad muerto completamente, los ojos semiabiertos, sin una palabra ya en sus labios, y la sangre espesa. Entonces Cecilia corrió como loca en busca de quién sabe quién. No tuvo ni una sola lágrima, y más tarde el sindicato se llevó a Natividad hacia el cementerio, al otro lado del río. Se colocaron banderas sobre su cuerpo, negras o rojas, de eso no tenía memoria. Un año más tarde Úrsulo se unía con ella. Dejó Calixto el abanico que pidiera en recuerdo, dirigiéndose hacia Jerónimo para cargarlo. Era preciso huir, abandonar la tierra maldita y el río, buscar una colina, un promontorio, la salvación. Quizá mañana cesara la tempestad y el sol, después, calentando, inventara alguna esperanza. Era curioso e infantil, pensaba Calixto, el haberle pedido un recuerdo a Cecilia en esos momentos, cuando todo aquello, ojos, labios, besos, sangre, cuerpos, miradas, pensamiento, historia, iba a desaparecer para siempre. Y ante un hecho así, único, definitivo, ¿qué valía lo anterior, por más importante y más profundo que fuese? Ahora me echaré a cuestas a este borracho de Jerónimo. Es decir, yo no a un hombre, sino a un símbolo, pues de todas maneras moriría, y hasta probablemente sin despertar. ¿Para qué llevarlo? Tropezó entonces con los ojos angustiados de Marcela, cuyas pupilas brillaron adivinando el pensamiento egoísta que se movía tras de la frente estrecha, sin generosidad, de Calixto. «Ayúdame», clamó ella débilmente. Pedía con timidez, pues aún estaba impresionada por la frialdad, la indiferencia salvaje de Calixto, que dejó a su mujer perderse sin hacer el menor intento.
¿Qué le importaba ya a Calixto nada en verdad cuando todo lo oscuro latió más fuerte que nunca dentro de su corazón sombrío? Se sobrecogía Marcela de espanto y de una misericordia extraña. De todos ella era quien esperaba con mejor disposición la muerte. Comprendía que era preciso arreglar de la mejor manera posible este último día o semana que le restaba de vida, desarraigando de su corazón todo aquello que pudiese atarla al mundo. Ninguna pregunta llamaba su espíritu, pues nunca se había interrogado, cumpliendo mejor calladamente los dictados de toda su existencia cálida y útil. Hoy terminaba todo. Sobrevenía el desenlace simple. Y si todos debían morir, ¿por qué no también ella, resignadamente y con dulzura? Nada más ayúdame, yo lo llevo, insistió frente a Calixto. Calixto sonrió un poco irónicamente, apartándola. Emprendían ya el éxodo. Habíanse atado por la cintura una soga para no perderse. Úrsulo al frente, con su querido cadáver en los brazos, arropado. Algo quiso decir el cura, porque volviendo el rostro por última vez, abrió los labios y con la voz trémula, transido por el llanto, intentó alguna palabra, pero un gesto colérico de Úrsulo lo contuvo. Temblaba el cura y sus pequeños ojos eran de infinito desconsuelo. Comenzaba el naufragio, el cielo de soledad. Caminarían sin derrotero en medio de esa noche parda, que era la mañana sin sol, buscando, anhelando. Quizá encontraran una piedra, algún refugio, o lo sorprendería la muerte, sin transición alguna, con el agua o el rayo, pero caminarían, sin destino, sin objeto, sin esperanza, por no dejar